Y para dar más contexto a la charla que vamos a tener con el doctor Lombardi, es lo que ocurrió el día lunes en la legislatura, en donde se debatió sobre el protocolo, si es constitucional o no es constitucional. Reiteradas buenas noches. ¿Qué fue lo que se debatió el lunes y si para vos es constitucional este protocolo, Carlos? A ver, el lunes la senadora Barbeito tuvo la deferencia de invitar a una audiencia pública, no solamente a un par de abogados para hacer un análisis desde el punto de vista del derecho constitucional, como desde el punto de vista de los derechos humanos, sino otros actores sociales, gremialistas, etcétera, para debatir esta cuestión del protocolo. El CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Buenos Aires, dio creo que una pauta respecto a qué es lo que el error del gobierno nacional de colocar la cuestión de las protestas sociales como un problema de seguridad. Yo adhiero a ese punto de vista, es decir, las protestas sociales no es un problema de seguridad, es un problema de políticas públicas en los distintos ámbitos donde la gente se manifiesta. Pónganle en el ámbito del derecho ambiental, los problemas ambientales, tenemos un problema en San Juan gravísimo con la contaminación de ríos, el problema de los empleados estatales que son despedidos y otros graves problemas sociales y políticos. Es decir que hay una primera instancia de análisis que enfoca el error o deja en claro el error del Gobierno Nacional de tratar estas cuestiones como un problema de seguridad. Claro. Nosotros en la audiencia pública planteamos la perspectiva constitucional desde en tres escenarios. Un primer escenario que es la cuestión procedimental. A ver, regular o tratar de ordenar la protesta implica que a través de una resolución, de una mera resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es un acto administrativo, ni siquiera es un reglamento, se pretenden regular derechos de regambre constitucional e incluidos en estándares internacionales que forman parte de los tratados internacionales, como es el derecho a la protesta pacífica, a la expresión, a la reunión y al trabajo de ustedes. Es decir, nada más y nada menos. El tema es que enfrente hay un sector importante de la ciudadanía que, con razón, dice, no, nosotros también tenemos derechos a circular, ¿sí? El gobierno actual, dada su ideología, se inclina más por este segundo derecho, esta segunda categoría de derechos, que es el derecho a la libertad de circulación, más que a esta otra gran categoría de derechos que, digamos, son los que es la parte más débil de esta relación, digamos, social y jurídica que se lleva a la calle. Claro, totalmente. Y, a ver, yo por ahí lo llevo a este tema hacia otros países, donde realmente está regulado, pero ve uno protestas en la vereda, por ejemplo, que me parece que es el objetivo que quieren llevar a cabo con este protocolo. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Se puede llegar a ese tipo de protesta en nuestro país? A ver, el cómo se ordena la protesta depende de los países, porque no todos los países tienen los mismos problemas políticos, sociales, culturales y laborales. Si acá tenemos grandes problemas laborales con importantes sectores sociales desocupados y hay un fuerte problema de desigualdad social, y vas a tener conflictos mucho más intensos que en Canadá, cuyas denuncias en el ámbito laboral yo creo que en el año deben tener uno o dos, no tienen más. Acá los conflictos son reiterados, dada la crisis, claro, más crisis reiteradas, fundamentalmente desde el punto de vista laboral y que repercute en la economía. El tercer plano, el segundo constitucional, digo, volviendo al tema de la audiencia, el tercer plano, y aludiendo al tema tuyo que planteas ahora, que nosotros expusimos fue la cuestión sociológica. Hay una importante corriente sociológica que destaca cómo optamos por la desigualdad, es decir, en nuestras prácticas no nos solidarizamos con aquellos sectores sociales que son la parte más débil. Por ejemplo, nos cesantean del trabajo, sí, y yo, que soy compañero de cesanteado, no me solidarizo con su situación personal, familiar, que no tiene dinero, que no va a tener sueldo y que no va a poder mantener a la familia. Es decir, me preocupa mi propia situación y por lo tanto no me molestes cuando voy circulando por la calle. Claro. Jorobate, bancátela, disculpen la expresión vulgar que hablo, pero no me moleste mi vida privada, que voy circulando libremente, yo no te molesto vos no me molestés a mí. Seguramente en los foros sociales se lee la frase, el derecho de uno empieza o termina cuando... Bueno, eso es porque hay una grave fractura en los lazos de fraternidad y solidaridad social
fraternidad, uno de los principios de la Revolución Francesa, que según el jurista John Rawls norteamericano, es uno de los principios más difíciles de, digamos, enaltecer en los sistemas democráticos. Están rotos los lazos sociales que hacen que un sector de la sociedad le molesta que otro se exprese y manifieste por problemas sociales. No sé si está claro. Totalmente, sí. Yo quería preguntarle, se ha hablado en algunos medios, se ha hablado de ley antipiquete. La duda es, concretamente, esto no es una ley en sí, es un protocolo de procedimiento. ¿Y qué implica esto concretamente? Digamos, ¿qué figura legal tiene esto? Bueno, a ver, en este primer plano que yo expuse, que es la parte procedimental, en donde consideramos que es errónea la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, se dicta una resolución meramente administrativa, por la vía administrativa, que regula derechos, que implica ordenar la protesta. Ahí está el error. Yo desconozco si hay sectores sociales o actores sociales en la Ciudad de Buenos Aires que hayan planteado o hayan impugnado esta medida, porque perfectamente se puede impugnar. El Gobierno Nacional elige u opta una vía procedimental que no es la legal. Claro. ¿Sí? Es decir, si queremos ordenar la protesta social, hagámoslo por otro medio. Lo que pasa es que acá esto no es que sea tampoco tan ingenuo, la cosa va más allá. Es decir, el Gobierno Nacional, dada la conflictividad social que puede llegar a venir, porque la crisis del país es fuerte, bueno, se adelanta y dice, bueno, que no haya caos en las calles, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No quiero que las calles y las rutas sean un caos. Bueno, pero la cuestión va mucho más allá. Entonces, con ese criterio, ¿qué pasa con los asambleístas en San Juan, cuyos ríos están contaminados por la barra y entonces no van a poder hacer protestas ni cortar una ruta? Esto no significa avalar el delito, Claro. Ojo. Acá hay una línea fina ahí en donde hay que hacer equilibrio. Bien lo decía uno de los funcionarios, que bueno, no hicieron piquete los manifestantes, sino que circularon. Sí, bueno, ahí no entraría el código de convivencia. Fueron inteligentes, en el sentido, bueno, no cortemos la calle, no hagamos el piquete que es instalarse y cortar. El piquete originario, desde el punto de vista laboral, era impedir el acceso y salida de los lugares de trabajo. Claro. Eso originariamente. En nuestro país, bueno, hubo otras prácticas, porque bueno, los conflictos sociales son mucho más graves que en los países desarrollados, digamos las cosas como son. A mí me gustaría compartir una impresión que tengo. Cuando hablabas de la cuestión sociológica, pienso también que está en debate si el reclamo es legítimo o no, y sobre todo en la figura del gremialista. No sé si pasa tanto en Mendoza, sino en Buenos Aires, gremialistas que están hace muchísimos años en el poder, que se sabe que tienen muchísimo dinero, y se pone mucho en debate de, por ejemplo, esa persona que va circulando y que no la dejan circular, de, no sé, pongo el ejemplo de Barrio Nuevo, Moyano, que hace mucho tiempo están, que tienen mucho dinero y se sabe. Es decir, a ver, ¿de dónde pasa el reclamo de esa persona? Y descreen de esas figuras, porque no se renuevan en los cargos y porque ya hay una cierta bronca hacia ellos. No sé, lo largo a debate, no sé si es competencia de responderme, pero me pareció que fue interesante con la cuestión sociológica, ¿no? De que uno siente hacia el otro cuando ve una protesta, ¿no? Bueno, estás correcto en el planteo, es decir, este sector de ciudadanos y ciudadanas que dicen no me molesten, o sea, protesten pero no me molesten, dentro del fastidio que tienen están estos elementos, es decir, Barrio Nuevo hace 30 y pico de años, no sé hace cuánto que sigue como dirigente, están defendiendo los ñoquis, me están cortando el derecho de la circulación, ¿por qué tengo que mantener yo a estos vagos? Es decir, bueno, volvemos al tema de los lazos de solidaridad de la parte más débil. Por supuesto que estos son problemas accesorios o paralelos al problema de la protesta. Por supuesto que la democratización de los sindicatos del gremio es un problema en el país. Claro. Es otro de los grandes problemas que tenemos. Es decir, ¿por qué el señor Cavalieri, creo que se llama, está en el sindicato de comercio hace millones de años? Y tenemos este tremendo problema laboral dentro de por ejemplo, el gremio de los supermercados, del ámbito de los supermercados. Tenemos esas terribles facturaciones de las cadenas y el gremio de los comerciantes no hace nada. Claro. Son problemas tan o más importantes que van a sumar al fastidio de la ciudadanía de que por qué me cortan la calle si yo respeto que me respeten. Pero acá vuelvo al tema, a ese enfoque sociológico que viene fundamentalmente de Francia, que no solamente acá en Argentina, en todos lados. Es decir, hay otro de los ejemplos que ponen los sociólogos es que hay un 1% que maneja toda la plata y hay un 99% que se banca eso. Si este 99% reaccionara y fuese, digamos, llevar a cabo actividades para cortar esa tremenda avaricia de ese 1%, las cosas cambiarían y la igualdad empezaría un poco a equilibrarse. Esto es lo mismo, trasladado a países
no digo en vía de desarrollo, sino con graves crisis y sucesivas crisis, se nota mucho más. Le hago una pregunta más. Las medidas administrativas del orden de poner una multa, por ejemplo, a los manifestantes, ¿tienen el mismo problema o serían más acordes a la Constitución? Tiene el mismo problema. Yo actualmente patrocino a un partido político bueno, que buscó mi asesoramiento y nos hemos hecho parte en el expediente de apremio que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza le inició por bueno, por el Código de Convivencia, claro, ¿no? Por supuestamente haber cortado la calle o haber puesto otros argumentos que ponen, haber puesto carteles en lugares que no corresponden, cuando la multa dice otra cosa. Bueno, la cuestión, bueno, ahí está la cuestión, es decir, incluso en sede tributaria no se pueden, según el Código Fiscal, no se pueden plantear cuestiones constitucionales, es decir, el Estado incluso tiene privilegios para digamos, litigar. Claro. Entonces, contra todo eso hay que luchar, porque encima que, digamos, cercenan derechos fundamentales, cuando aplican multas que no deberían aplicarse, se lleva a la sede tributaria, y en sede tributaria están los partidos políticos, las agrupaciones políticas con las manos atadas porque tampoco pueden plantear inconstitucionalidades porque la vía de apremio no se discuten esas cuestiones. Bueno, nosotros vamos a plantearlo de otro modo, no puedo adelantar cuestiones, voy a adelantar la estrategia, claro, pero está todo, digamos, de modo irregular, es decir, el Estado tiene la facultad de regular, pero la tiene que hacer de modo que se respeten las vías procesales y legales como corresponde y que no se afecten las constituciones. claro. Porque si no, hay que discutirlo. Lombardi, gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos corte, ya venimos.